¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a Meditaciones. El día de hoy vamos a ver el video que corresponde a por qué la economía del mundo está basada en una estafa piramidal y cómo esta estafa se usa para esclavizar a la población. Así que sin más dilación, vamos a ello. ¿Nunca te has preguntado por qué, a pesar de que la productividad aumenta exponencialmente, la deuda de los países sigue creciendo? Y cada vez tienes que trabajar más y el dinero te alcanza para menos. ¿Nunca te has preguntado por qué el valor de las monedas, todas, decrece con el tiempo? Por ejemplo, $1 en 1913 podía comprar lo que $26, en realidad es 26.14, pero dejémoslo en 26 para simplicidad. De nuevo, $1 en 1913 podía comprar lo que $26 compraban en 2020. Y desde 2020 hasta ahora, 2024, el poder adquisitivo del dólar ha caído un 24%. Son datos de los mismos bancos. Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, dijo, y te va a parecer escalofriante la similitud con nuestra realidad, porque la es. Y lo leo textualmente. El Banco Central es una institución de la más mortal hostilidad existente contra los principios y la forma de nuestra Constitución. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enemigos. Ya han levantado una aristocracia del dinero que ha desafiado al gobierno. ¿Te parece familiar? El poder de emisión de la moneda debería ser tomado de los bancos y devuelto al pueblo, a quien por derecho pertenece. Si el pueblo estadounidense alguna vez permite que los bancos controlen la emisión de su moneda, primero por inflación y luego por deflación, los bancos y las corporaciones que crezcan a su alrededor privarán al pueblo de toda propiedad, hasta que sus hijos despierten sin hogar en el continente que sus padres ocuparon. Voy a terminar con en esta parte de las citas, con una cita de Josiah Charles Stamp, que fue director del Banco de Inglaterra, y dijo lo siguiente: el sistema bancario moderno fabrica dinero de la nada. El proceso es quizás el engaño más sorprendente que jamás se haya inventado. La banca fue concebida en inequidad y nació en pecado. Pero si queréis seguir siendo esclavo de los banqueros y pagar el coste de vuestra propia esclavitud, ya veremos por qué, entonces dejad que los banqueros sigan creando dinero y controlando el crédito. Podría seguir citando personas a días por largo rato, pero me parece que no es necesario. Bienvenido a la granja humana. Y no estoy usando una metáfora, donde el sistema de usura y banca central garantizan esclavitud perpetua y guerra sin fin. En este video veremos cómo la humanidad es esclavizada por un grupo de familias y carteles criminales, cuyos antepasados, dicen ellos, se paseaban por la Palestina ocupada, vía el control de la moneda y la práctica de la usura. También exploraremos cómo la escasez en el mundo es artificial. Aunque es cierto que la Tierra tiene una capacidad limitada, sin este sistema genocida, la verdad, queridos amigos, es que habría más que suficiente para todos, aún habiendo tantas personas.
Habrán personas que les dirán, cuando se enteren de esto, que les dirán que esto no es así porque ellos han estudiado en una universidad de prestigio, que es una falla del razonamiento que se le conoce como argumentum ad verecundiam. Obviamente no es así. La realidad es innegable y los mal llamados economistas lo único que hacen es seguir las rutas por donde va el dinero. Es todo lo que hacen, amigos. Están adoctrinados para pensar en términos de dinero y especulación, en vez de energía, recursos naturales, sostenimiento de la vida. Son incapaces de tener una mirada crítica. Miren, ustedes lo pueden ver. ¿Acaso no les dicen que todas las economías tienen que crecer infinitamente? ¿Acaso estas personas piensan que eso no se puede en un planeta finito? Para que vean los ciegos y los fanáticos que son. Es que realmente en la universidad no nos enseñan a pensar. Adquirimos conocimiento enciclopédico, pero a pensar, a cuestionar, no. Ahora pasaré a la parte un poco más técnica, pero no se asusten. ¿Qué es la usura? La usura es literalmente cobrar por interés, cobrar interés por un préstamo. Esta práctica estuvo prohibida por mucho tiempo en Europa y en muchas partes del mundo. Los tiempos y lugares donde no se practicó generalmente coincidieron con periodos de abundancia y prosperidad, como, por ejemplo, la Inglaterra del siglo XV. Y voy a leer un pequeño fragmento de un libro muy bueno, muy fundamentado. Con impuestos tolerables, sin deuda estatal, y sin intereses que pagar, Inglaterra disfrutó de un periodo de crecimiento y prosperidad sin precedentes. El trabajador promedio trabajaba solo 14 semanas, casi 4 meses, y disfrutaba de 160 a 180 días festivos. Según Lord William Leverhulme, un escritor de la época, los hombres del siglo XV estaban muy bien pagados, de hecho tan bien pagados que el poder adquisitivo de sus salarios y su nivel de vida solo sería superado en adelante, muy en adelante. Un obrero podía proveer para todas las necesidades de su familia. Estaban bien vestidos, con buenas telas de lana y tenían mucha carne y pan. Miren, la historia de la humanidad es influenciada por muchas cosas, pero especialmente desde el fatídico viernes 27 de julio de 1694, cuando se creó el Banco de Inglaterra. Esta historia podría resumirse como una lucha de ciertas familias y grupos de poder que luchan por controlar el mundo desde las sombras, poniendo sus bancos centrales y utilizando el control de la emisión de moneda y la usura. Miren, es verdad, las teorías geopolíticas son necesarias para controlar el mundo, y hay mucha gente que es muy inteligente y explica el mundo en términos de esto, pero solo de esto. Y de lo que les estoy contando se olvidan, lo cual es contar una cuarta parte de la verdad. Estas familias, estos cárteles genocidas, deciden la suerte de todo y de todos, poniendo y quitando presidentes, iniciando y terminando guerras, financiando los ejércitos de ambos lados y controlando la fuerza laboral de las naciones al controlar la emisión de moneda. En este momento, podrían acabar con la humanidad entera, ya que su control se basa en una estafa piramidal que es insostenible en el tiempo. Y la única forma de que una estafa piramidal continúe es reseteando el sistema, pateando el tablero.
lo cual, como muchos advierten, puede pasar por la eliminación de una gran parte de la humanidad. ¿No han escuchado de que ya se habla de que somos muchos, que en realidad hay que reducir la población? Imagínate que estas dos macetas representan los productos y servicios que existen en la economía. Supongamos que hay 2 euros en total en la economía. Si le pides al banquero que te preste 2 euros, él los inventa escribiéndolos en un ordenador. No vienen de una reserva que tenga el banco. Ese dinero no viene de los depósitos de los ahorristas, como la mayoría cree. Y es así como se crea el primer desequilibrio, porque, como todos sabemos, no se puede crear algo de la nada. Y sí, sin que el banquero ponga nada de su parte, tú ya estás a su servicio por medio de la deuda, que es ilegítima, porque como lo recogen muchas constituciones en el mundo y por una muy buena razón, para que un contrato sea válido, a la firma del contrato, ambas partes deben tener una forma legítima de propiedad. Y a la firma del préstamo, del contrato del préstamo, el banco no tiene el dinero, el banco se lo inventa después. Por lo tanto, el contrato no es válido. Aunque la justicia haga de ojos ciegos, como que estuviera vendada. Ahora ya no hay 2 euros en la economía porque te has prestado 2. Había 2, si no, ahora hay 4. Entonces, lo que había antes valía 1 euro porque eran 2 macetas y 2 euros. Ahora vale 2 porque siguen habiendo 2 macetas, pero hay 4 euros. Si te das cuenta, tú sigues ganando lo mismo, pero ahora eres más pobre porque tu poder adquisitivo se ha reducido a la mitad. Para equilibrar la ecuación, tienes que doblar la producción a 4 macetas, para que cada maceta se corresponda de nuevo a 1 euro. Sin embargo, y valga la redundancia, tú sigues ganando lo mismo. Y si te das cuenta, el incremento en la producción, en lugar de mejorar tu vida, en lugar de crear más riqueza, se está usando para compensar la inflación intrínseca en el sistema. Recuerda que tú ganas lo mismo, y si bien ahora hay el doble de macetas, cada maceta sigue valiendo 1 euro. Otro aspecto del sistema es que toda moneda se crea a través de un préstamo, pero solo se crea el monto del préstamo, no el interés. Todo esto está fundamentado en los documentos de los mismos bancos centrales que pueden encontrar en la descripción del vídeo, en el campo de descripción. Entonces, si solo se crea el monto del préstamo, en el caso del ejemplo 2 euros, pero no el interés que debes pagar, la sociedad en su conjunto jamás podrá estar libre de deuda, porque ¿cómo vas a pagar un préstamo y el interés si el dinero para el interés no existe? Entonces, para que el banco no te quite tu casa, y si puede hasta tu ropa interior, ¿qué te queda? Porque el dinero para el interés no existe y lo tienes que pagar. Entonces, ¿qué te queda? Prestarte más, y más, y más, en un esfuerzo vano de pagar una deuda ilegítima, que es imposible de pagar, creando un ciclo vicioso, inflacionario, que consume la producción y desvía recursos, como ya lo vimos, hacia la contención de la inflación en vez de sostener la vida. Este mecanismo genocida y ecocida es una estafa piramidal que somete a la sociedad a una esclavitud forzada a través de la perpetua inflación
y una deuda imposible de pagar que aumenta sin parar. ¿No te suena familiar? Como la deuda de los países aumenta y aumenta y aumenta. Todo el dinero se crea en el Banco Central y todo el dinero inexorablemente regresa a él. Mira, si por algún milagro todos los préstamos se pagaran, no habría moneda alguna en circulación. Así de injusta, de perverso es el sistema. Otro aspecto de este sistema es la asunción de que nunca hay suficiente, en otras palabras, la escasez es un fenómeno inherente a la naturaleza. Este es el precepto más fundamental de la economía moderna que tú ves en los libros. Y al principio, hasta cierto punto era así. Antes de la Revolución Industrial, se podría decir que era así, porque la energía para producir bienes y servicios provenía del músculo humano, y un ser humano solo podía transformar en trabajo aproximadamente 2000 calorías por día. Y este era un factor limitante. Pero luego, como las máquinas comenzaron a convertir cantidades inmensas de energía de los combustibles fósiles en trabajo, esta limitación, base de la economía, desapareció. Sin embargo, la economía no se reorganizó para reflejar esta nueva realidad. Aunque hoy en día la cantidad de energía convertida en trabajo es astronómica, somos más pobres debido a que la energía se usa para producir dinero y basura, no en sostener la vida. Esto lo vamos a ver, y es realmente, como dicen acá en España, para flipar. Mira, te presento a don Pedro del año 1600, que fabricaba pinzas para la ropa. En un mes, don Pedro producía 5000 pinzas, con 10 unidades de energía, 10 pies cúbicos de madera y 100 metros de alambre. Al siguiente mes repetía la operación y se creaba un total de 10.000 pinzas, ¿verdad? 5.000 por mes. Como las pinzas estaban hechas para durar, cada vez que don Pedro trabajaba aumentaba la riqueza. Y ahora mira, te presento a don Pedro del año 2024, que produce millones de pinzas al mes. Usando toneladas de petróleo, las pinzas ahora son de plástico y vienen del petróleo, y grandes cantidades de energía y trabajo humano. Pero estas pinzas están hechas para durar muy poco, a todos nos pasa, se nos parte en la mano. Así que cada vez que don Pedro produce, no aumenta la riqueza, sino que está reemplazando simplemente las pinzas rotas. El resultado es que es una economía que dilapida nuestros recursos, muchos preciosos y no renovables, y nuestro trabajo en producir un intangible, que es el dinero, y basura, ya que todo está hecho para que termine en la basura en poco tiempo. Entonces vemos, en el primer caso aumenta la riqueza, en el segundo caso dilapido trabajo, dinero, trabajo, recursos, energía. ¿Y qué me queda al final? Basura y dinero. El dinero es un intangible. Es así que todo tipo de eficiencia, excepto para robar y esclavizar, es enemiga de la economía, ya que todo tiene que ir a la basura y pronto, para que la estafa piramidal o Ponzi siga adelante. La inflación construida dentro del sistema, el hecho de que la humanidad esté encadenada con una deuda que es matemáticamente imposible de pagar
y que crece y crece, más el despilfarro cada vez mayor de nuestros recursos y trabajo crean una presión siempre en aumento sobre la sociedad, sobre el trabajador y sobre el planeta. Es como un vampiro, como una garrapata, que cada vez se hace más grande y cada vez se hace más pesada. Te chupa cada vez más sangre, con una deuda es como una garrapata que cada vez se hace más grande y más pesada. Y producto de esta deuda, que siempre crece, el ser humano, el esclavo del salario, o wage slave, como le dicen en inglés, tiene que someterse y entregar toda su vida, todo su tiempo, tan solo para poder subsistir en la mayoría de los casos. En épocas pasadas, los amos tenían que procurar para sus esclavos la comida y el techo. Bajo el nuevo sistema de esclavitud moderna, el esclavo mismo es el que se procura su manutención. Nunca ha habido tanta esclavitud como la hay ahora, solo que los esclavos se creen hombres libres y todo el mundo está en una especie de frenesí para poder ganar dinero, para poder salir de esta esclavitud, para poder ir en contra de la inflación que siempre está creciendo, que siempre está quitándole valor a tu dinero. Miren, voy a citar una circular que se le conoce como la circular Hazard, que circuló en los bancos de Estados Unidos en 1862. Ya van a ver. Esta circular fue enviada desde Europa hacia los bancos de América. Es probable que la esclavitud sea abolida por el poder de la guerra y la esclavitud destruida. Mis amigos europeos y yo estamos a favor de esto, porque la esclavitud no es más que la propiedad de la mano de obra y conlleva el cuidado del trabajador, mientras que el plan europeo, liderado por Inglaterra, es el control del capital sobre la mano de obra mediante el control de los salarios. Esto se puede hacer controlando el dinero. No me lo estoy inventando yo. Este señor que se apellidaba Hazard, por eso se llama la circular Hazard, él mismo lo está diciendo, y es una correspondencia entre los banqueros europeos y los banqueros, los intereses en Estados Unidos. Mira, las cosas que pagas no las pagas solo con tu trabajo, las pagas con el tiempo de vida que has usado para conseguir el dinero que te permita sobrevivir. Para la gran mayoría de seres humanos, la realidad es que solo viven para partirse la espalda todo el día, sin tener tiempo para vivir tu vida. Los que tienen suerte pueden tener una jubilación modesta cuando son mayores, pero a la mayoría se les descarta como un trapo sucio. La escasez, queridos amigos, es artificial. Nos dicen que somos muchos y que el planeta es finito, pero la verdad es que hay suficiente para que todos tengan una vida digna y que realmente se puedan realizar. Una vida en la que puedas disfrutar de tus hijos, de tu mujer, de tus amigos, en la que puedas estudiar lo que tú quieras, desarrollarte como persona y que no tengas que tirar todo ese tiempo en partirte la espalda para el banquero, para los carteles criminales, para las corporaciones.
Mira, de repente no debería poner tantas citas, pero el día de ayer escuché a una persona decir lo siguiente y lo escribí. Y es un caso de acá de España. Mira, mi empresa, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, me ha ingresado 2.000 euros netos, que es el caso que ponía Pedro. Pero, ¿cuánto te está pagando tu empresa en realidad? ¿Cuál es tu sueldo real? La verdad es que es el doble, casi 4.000. Incluso si me dijeras, caray, me quita la mitad, bueno, se ha pasado un poco, pero bueno, vale. No, espera. Es que de los 2.000 euros que aún quedan, cuando vas a comprar, pagas impuestos. Cuando pones gasolina en el coche, pagas impuestos. Cuando pagas la luz, pagas impuestos. La mitad de la factura se va en impuestos. Cuando compras una cajetilla de tabaco, pagas impuestos. Cuando te mueres, pagas impuestos. Cuando acumulas un mínimo patrimonio, también pagas impuestos. Y ahora pregúntate, después de todo este salvaje expolio fiscal por parte del Estado, ¿qué recibes a cambio? Una educación de baja calidad, una sanidad con listas de espera en donde al final vas a tener que contratar un seguro privado porque para que te atienda un especialista en caso de que tengas un problema. Y una justicia que no merece tal nombre. ¿No estás cansado ya de tanto abuso? Porque no hay ninguna necesidad. Realmente la escasez es nada más un mecanismo artificial creado para mantenerte atado, para mantenerte trabajando todo el día. Y sobre todo tú que me estás viendo, tú tienes el poder. La base del poder es el consentimiento de los gobernados. Es hora de quitarles ese poder. Ningún gobierno, por más déspota, totalitario y brutal que sea, puede mantenerse sin el consentimiento del pueblo. ¿Tú crees que se tomarían tantas molestias para controlar la información, para controlar tu pensamiento si no fuera así? Porque lo vemos. Nuestra libertad empieza y termina en nuestra mente. Ese es el verdadero campo de batalla que debemos ganar y podemos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué podemos? Porque a pesar de que el ser humano puede ser violento y brutal, en el fondo lo que la gran mayoría quiere es vivir en paz. Comparte este mensaje, pero sobre todo toma acción, que se corra la voz. Organicémonos. Tenemos más poder del que imaginamos. No le creas a los cobardes y derrotistas que se acomodan y que dicen que todo está perdido. A mí nadie me paga por hacer este vídeo. Por favor, por nuestro futuro, por el futuro de tus hijos, por un sentido de decencia, no te quedes sin hacer nada. Nadie va a venir a rescatarnos, a sacarnos las castañas del fuego si no lo hacemos nosotros. Y estamos así de cerca de terminar como una versión, distópica de Corea del Norte, si es que no terminamos en una guerra nuclear, que también estamos muy cerca. Y eso está en el video anterior. Finalmente, el futuro de la especie humana, si es que sobrevivimos, es brillante, es luminoso, por razones que ahora ya no puedo explicar porque ya me he demorado demasiado, pero lo es. Abracemos ese futuro, hagámoslo nuestro presente porque podemos hacerlo, realmente podemos. Está en cada uno de nosotros, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo posible para que no sea así, cada uno de acuerdo a su capacidad. Puedes hablar con tus amigos, con tu familia, hacer videos de YouTube, hacer una página web, crear un movimiento, unirte a algunos que ya están, cada uno según lo que pueda, pero sí, por lo menos
todos una pequeña parte, una parte significativa nos interesáramos, las cosas no serían así. Las sociedades humanas son sistemas complejos, en los que a veces una pequeña acción ejerce un cambio muy grande. La historia lo ha demostrado infinidad de veces. Y si al final perdemos, pues por lo menos se lo habremos puesto difícil a esos hijos de su madre sin que sepa su padre. Existen movimientos que proponen sistemas alternativos, como el movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus. Yo no digo que tenemos que implementar exactamente lo que proponen, cómo lo proponen, pero sí que debemos tener la mente abierta a nuevas formas de hacer las cosas. No solo existe el capitalismo y el comunismo, hay cosas diferentes, como la economía basada en recursos naturales. Debemos implementar programas piloto y aplicar lo que funcione. Es sencillo. Pero no debemos enjaular nuestra mente en ideologías que por naturaleza son rígidas y en ningún caso pueden describir la realidad en su totalidad y mucho menos en su gran complejidad. ¿Quiénes son los banqueros centrales? ¿Cuáles son las relaciones de poder en el mundo? Lo veremos en otro vídeo en donde desarrollaremos el organigrama del poder en el mundo. Veremos quiénes son realmente, quién es el poder detrás del poder, aquellos a los que se refería el presidente Andrew Jackson o John F. Kennedy, y muchos otros. Pues nada, aquí lo dejo y gracias por darme tu tiempo, pero sobre todo, manos a la obra, que podemos.